Liliana Cosimi de López, Fundación Virgen de Luján. ¿Cuál es el presente de esta institución que ya tiene una historia larga en Corrientes y que seguramente mucha gente de una u otra manera ha intentado estar cerca o colaborar? ¿Cuál es el presente? Bueno, estamos trabajando en este momento ayudando a los inundados principalmente. Estamos en una gran campaña solicitando cosas para ayudar a los inundados de acá de Corrientes y del Chaco, porque tenemos filial en el Chaco, tenemos en Formosa, tenemos en Misiones también, y acá en el interior de Corrientes 19 filiales, hasta la isla Pipé. Y en este caso puntual trabajando con una cuestión de emergencia, si se quiere, ¿no? Claro, esto es una emergencia que ya estamos mandando cosas y nos están pidiendo, por ejemplo, Paso a la Patria, nos pedía el padre sacerdote con la filial de ahí, agua mineral, pañales, la isla Pipé donde yo he estado en plena inundación la anterior y realmente es una cosa de no creer lo que vimos, cómo la gente quedó sin animales. Me acuerdo de un señor que era de gendarmería, se ha retirado, que se fue a comprar todo animales para vivir en la isla nada más, perdió todos sus animales, perdieron todas sus cosechas y no vivían ni siquiera de un plan, sino vivían de lo que ellos trabajaban ahí. Y bueno, ahí aprendí a andar en bote, en canoa, en todo, a recorrer y ver cómo quedaron con una gallina, con una vaquita, y las gallinas hasta se morían porque comían los alacranes y se morían al comer eso. Cosas muy duras que uno yendo y palpando se descubre. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Cuál suele ser la respuesta de la gente a cada convocatoria, en este caso de la Fundación Virgen de Luján y particularmente en este caso, Liliana? Gracias a Dios, muy buena. La gente, esa es lo más importante que nosotros tenemos, que creo que la gente cree mucho en nosotros. Y siempre yo digo, nos debemos más a ustedes los periodistas que nos abrieron las puertas. Creo que fue una de las pioneras en esto, porque cuando comencé estaba Natalia Aide, que entré con un terror, un miedo a pedir con un papelito, a ver cómo pedíamos las cosas, con Emadi. Y bueno, y de ahí comencé a ir a todas las radios y a hacer cada duda, como dice, atropellar y golpear puertas, que mi madre me enseñó que con educación y con respeto se abre las puertas a cualquier lado. Y bueno, y así hemos comenzado a difundir, y que ustedes nos crean lo que nosotros hacíamos era muy importante, y que nos abran las puertas, y que la gente del otro lado también al traer las cosas vea que eso llega a destino, que a veces no tenemos tiempo de mostrar, porque a mí me gusta trabajar, y a veces no es tanto fotos, pero sí me decía otro día uno, ¿por qué no filmás todo, no cargas y bueno, a mí me gusta trabajar. Si yo tengo que decirte, hoy entregué, por ejemplo, 5 sillas de ruedas, no me vas a creer, porque yo no saco ni una foto. Y yo a veces me admiro cuando por una silla que entregaron, sacan un tremendo cartel en los diarios que entregaron una silla de ruedas. Y nosotros a veces posturales, aparatos de remedio, hasta de 80, 100 mil pesos nosotros tenemos. La pregunta sería para la gente que no conoce la historia o que tiene una idea así un poco difusa. ¿Cómo arranca esa historia de la Fundación, Liliana? ¿Cómo empieza esa historia? ¿Cómo se convierte de una historia personal en una historia institucional, por llamarla de alguna manera? Yo creo que vine a este mundo para hacer esta tarea, creo, porque me gusta mucho lo que yo hago, amo lo que yo hago. Y bueno, y completo cuando ya tengo un hijo sacerdote y con el corazón, que es Pedro Viana, que también, siendo yo muy humilde, sin tener casi nada, con los sueldos de mi marido, lo poco que ganaba, le hacía estudiar a él, estudió maestro mayor de obra, después fue sacerdote, y mi hijo del corazón, después una compañerita que yo le prestaba mi guardapolvo cuando llegaba para que estudie. Y después creo que toca cuando mi hijo a los 7 años tiene una leucemia, y bueno, nosotros viajamos a Buenos Aires inmediatamente, y ya en Buenos Aires, en la Academia Nacional de Medicina, formé un grupo cuando ya estuve mejor, porque al comienzo lloraba, que se llamó Adagro, que era solamente ayudar a los chiquitos con cáncer en la sangre. Pero ¿qué pasa? Yo traigo a formar acá, y acá en el Hospital de Niños Viejos ya era sala de cáncer, ahí me encuentro con la sala de cáncer, de oncología. Entonces ya comencé a abarcar cáncer. Después ya comenzaban a venir los grandes, comenzamos a atender a los grandes, chicos. Como yo soy una mujer que no digo no, para mí no existe el no. Ya después apareció SIDA, después ya apareció discapacitado, después apareció un drogadicto. Yo no sabía lo que era un drogadicto. También atendí drogadictos y seguimos atendiendo con mucho amor y cariño.
Y bueno, tenemos a los abuelos, tenemos comedores, donde también funcionan nuestros chicos en barrios muy humildes. Comenzamos dando copas de leche, inclusive en el garaje de mi casa se comenzó a dar 20 chiquitos los días domingos hasta llegar a 300. Todos los días, los domingos, nosotros preparábamos con mi marido la olla de leche. Y eso que creo que me quedó muy grabado cuando un día uno de los chiquitos me dijo, qué rica Rubia, tomé 5 tazas de leche. Y después salió el arroz con pollo y después ya salió la fundación. Y bueno, creo que eso fue lo más importante, que era quedarme en un lugar, porque yo nunca me buscaba entonces no había celular y yo andaba por la calle. No sabía ni por dónde estaban llevando un enfermo, una abuelita, por ejemplo, que la hija quería que muera en la casa, porque me decía ella quería morir en la casa. Le retiramos del hospital escuela, vivió un día y me decía lo más lindo, que mi mamá murió en su casa. Y si yo te digo dónde era, no me vas a creer, pues ni me acuerdo, pero en un lugar, era una villa que apenas entrábamos. La pregunta sería, Liliana, ¿en qué momento cambió esa historia? Los que te conocemos hace mucho sabemos que había un tiempo en el que la gente buscaba ayuda en el Estado, por supuesto, como siempre, en los hospitales públicos, pero también buscaba en los medios de comunicación. Esa historia de alguna manera cambió. Van a buscar ayuda a la Fundación Virgen de Luján en muchos casos antes de aparecer en los medios de comunicación, ni te cuento, cuando ya no tienen soluciones en el sector público. Esa historia la habéis visto todos los días. Todos los días, todos los días. Lo único que hago ahora es, a veces le pregunto primero si pasaron, porque también están los vivos. Está la gente que necesita, como también está el que te viene a pedir todos los días y vos te das cuenta quién es el que llegó. Entonces se le pregunta si inició su expediente por salud pública, por desarrollo humano, todo según lo que vienen a pedir. Si se inició, bueno, nosotros si tenemos ya le damos el primer paso, pero también tratamos de darle la mano a ver si le movemos los expedientes, a ver cómo le sacamos del paso. Y si no, tenemos unos abogados que cuando es obra social y no le dan la cobertura, porque yo siempre digo, si tenés tu obra social, tiene derecho a darte. Entonces tenemos el abogado que presenta, que lo vivió en carne propia. Fue el primer caso que tuvimos, que a su padre no le daban el medicamento y bueno, él sabe cómo iniciar. Y le mandamos y él nos hace gratuitamente todo. Y creo que a las 48 horas se consigue todo lo que a veces no se puede conseguir. ¿Cuáles son los desafíos de este 2014, Liliana? Además de hacer lo de todos los días, ese trabajo silencioso que mucha gente no se entera, pero que seguramente la gente a la que se ayuda desde la Fundación Virgen de Luján lo sabe. ¿Cuál es un poco el desafío? ¿En qué están pensando? ¿En qué están trabajando? Mira, lo más importante que nosotros tenemos es que ojalá, porque desde el 2000, yo me acuerdo cuando me llamó con la que me inicié, que es Sara, y le dije, nuestro año vamos a tener nuestra casa propia. Eso es lo único que tenemos. En distintos lugares casa propia, hasta en la isla Pipé nos han donado una hectárea que ya está en Cámara de Diputados, que tiene el doctor Casani, para sacar por ley, para hacer un comedor y dar de comer a los chicos. Y no tenemos en Corrientes nuestra casa propia. Ese es el sueño que tengo de morir, antes de morir, que tenga la casa propia la fundación. ¿Por qué? Porque yo digo que estando con los enfermos, yo soy una mujer muy alegre, muy positiva. El no existe para mí. Yo me levanto en nombre de Dios y le digo que me dé mucha fuerza. Le pido primero salud para toda mi familia y para toda la gente que necesita, y que me dé mucha fuerza y que todo sea bien. Y yo digo que si eso está donde yo estoy, yo le voy a hacer reír. El enfermo de cáncer puede jugar al ajedrez, puede hacer tejer, el enfermo, el depresivo, todos tienen solución. Pero si vos te abocás, no sé, si vos le das amor, no es lo mismo dar un remedio o dar algo y toma, que fíjate, como ayer me dice un señor, quería conocerle, darle a usted los remedios que le estoy trayendo, porque yo la veo a usted, pero la escucho que es una luchadora, pero quería darle en propias manos. Entonces le digo, y soy más linda, porque es una forma de pasar el tiempo, y soy más linda de frente, no es más linda que la tele, me dice. Bueno, pero entonces, ¿viste? Y esos abuelos que vienen y te tocan como si vos no sé qué decirte. La última, Liliana, ¿cómo se porta la política con la Fundación Virgen de Luján? Y hasta hoy no tengo la casa. Y yo le digo al político que me da la casa, pongo el cartel, gracias a este político tengo la casa, voten a este político porque este pensó en los necesitados, en los enfermos, en los pobres, en todo. Liliana, eso es una verdad que yo digo. Liliana Casimir López, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.